Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Saludo especialísimo desde los micrófonos y pantalla de La Voz del Derecho, programa de Derecho Urbano e Inmobiliario. Un saludo especial al doctor José Gregorio Hernández, director de La Voz del Derecho. Saludamos fraternalmente también a nuestros seguidores. Y hoy nos acompaña el doctor Jaime Aldana Valdés, quien nos disertará sobre la revolución del conocimiento. Bienvenido, doctor Aldana. Muchas gracias y también saludos a toda la audiencia y a ustedes en especial. Bueno, pero ¿quién es el invitado especial en el programa de hoy? Se trata del científico social, ingeniero eléctrico de las Universidades Andes de Colombia y Arizona de Estados Unidos. Es magíster en Administración Pública de Harvard. Realizó estudios de especialización en Derecho Económico en las universidades de Sussex, Inglaterra, y Tübingen, en Alemania. Fue asesor de Planeación Nacional de Naciones Unidas, también fue asesor de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Comunidad Andina de Naciones, fue consultor y actualmente es consultor de empresas del sector privado y ha escrito artículos sobre el tema de la economía del conocimiento, repensando el futuro de Colombia, Visión Colombia, siglo XXI, la revolución del conocimiento y la nueva Colombia, siglo XXI, que es un libro que sacó, de la cual hoy vamos a hablar, y escribió sobre el GEM como industria y la construcción de comunidades autónomas. La revolución del conocimiento y extracto esta parte de lo que el mismo doctor Aldana manifiesta en su libro, es la segunda revolución más grande de la historia de la humanidad. Trata de básicamente tres pilares donde él se centra, que es la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Él plantea un modelo sistemático del conocimiento, pero en su libro le hace un homenaje a Alvin Toffler. Entonces vamos a hablar de la revolución del conocimiento. Tiene la palabra, doctor Aldana. Bueno, yo quiero dar un homenaje a Alvin Toffler. Alvin Toffler publicó su primer libro que se llamó El Shock del Futuro en el año 70. Y en esa época vendió 12 millones de libros, se vendieron en 100 países. Esto lanzó a Alvin Toffler a la fama. Posteriormente, en el año 79, publica su segundo libro que se llama La Tercera Ola, o sea, la revolución del conocimiento. Estamos hablando de hace 40 años, donde él propone toda la teoría de la revolución del conocimiento. Estas teorías son aceptadas por grandes líderes mundiales. Estamos hablando, el primero que se entusiasmó fue Gorbachev, cuando era el presidente de la antigua Unión Soviética. Posteriormente, el primer ministro de la China, Zhao Ziyang, lanzó su programa 863 para lanzar a la China a la revolución del conocimiento. Todo esto está en mi libro, o sea, cómo fue, digamos, el programa 863 de la China. Posteriormente, el presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung, él estaba en la cárcel, lo habían condenado a muerte, y la esposa le llevaba libros. Y uno de esos libros que le llevó fue La Tercera Ola. Cuando él leyó La Tercera Ola, él exclamó: este es el libro que necesitamos para lanzar a Corea al siglo XXI. Cuando él fue presidente, contrató a Toffler como asesor y Toffler, el proyecto Toffler se llamó Corea siglo XXI. Yo traje a Toffler invitado a una conferencia en el año 94 a Colombia. Fue tal vez 17 años. 17 años. Fue la conferencia más masiva que ha habido en Colombia, porque está en su furor. Pero ¿qué pasó? Que nosotros no somos como los países orientales.
nosotros no le paramos bolas a Toffler. Nosotros somos muy prepotentes, creemos que todo lo sabemos y perdimos la gran oportunidad. Yo fui consultor o el asesor del general Bedoya cuando él fue candidato presidencial y mi propuesta era traer a Alvin Toffler como asesor y él ya habíamos hablado sobre eso, pero yo creo que perdimos casi 20 años. Hoy día yo me propuse a trabajar sobre toda la obra de Toffler y cómo podríamos usar la revolución del conocimiento aplicada a un país como Colombia. Sobre todo sobre 3 ejes fundamentales. La drástica reducción de la pobreza, la drástica reducción de la desigualdad y cómo reducir el calentamiento global o cómo eliminar prácticamente el calentamiento global. Esto lo podemos hacer con la revolución del conocimiento. No hay otra forma, no hay ninguna otra forma, pero para entender qué es la revolución del conocimiento nos toca estudiar la historia. Si no estudiamos la historia estamos condenados a repetirla. Entonces, ¿cómo empieza el modelo de las 3 olas de Alvin Toffler? Él analiza la historia. Nosotros nacimos nómadas, vivíamos de la caza a la recolección y el forraje, pero vivíamos al límite de la supervivencia. Entonces, cuando alguien hace un milagro que entierra una semilla en el suelo, y se dice que es una mujer en Pakistán la que hace eso, por eso hay que darle crédito a las mujeres, sale una planta. Y eso es un milagro, que duró millones de años en encontrarlo. Antes no podíamos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué es el cambio fundamental? Que en lugar de vivir de lo que la naturaleza nos proveía, ahora podíamos hacer que la naturaleza nos proveyera lo que necesitábamos. Ese es el principio de la revolución agrícola. Entonces, empezamos como campesinos cultivando, domesticando animales y estableciéndonos permanentemente. Para el intercambio se fueron creando las aldeas. Y así fuimos creciendo como sociedad agrícola. Ese proceso duró 10.000 años. Era muy lento. Y se fueron creando sistemas de poder. ¿Por qué? Porque realmente el poder está intrínseco en el hombre. Es algo intrínseco. Aquí nacen empiezan digamos, los sistemas dinásticos, las monarquías, los sistemas feudales, poniéndoles impuestos a los que producían, que eran los campesinos, y también acompañados por la Iglesia Católica, que le puso también los diezmos, y con esos impuestos los poderosos construyeron palacios, catedrales, y llevan un lujoso tren de vida. Pero el que producía el campesino, muchas veces en las adversidades moría de hambre. Entonces se creó todo lo que fue el sistema de poder de la sociedad agrícola. Hasta que llegan los científicos. Hablamos de los ilustradores del siglo XVIII, donde introducen la ciencia como fuente de la verdad. Y de allí nacen las revoluciones. La Revolución Francesa, la Revolución bolchevique, la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Es un enfrentamiento entre los poderes de la sociedad agrícola y los nuevos poderes de la sociedad industrial, que son poderes basados en la industrialización. Ese es el segundo descubrimiento, las máquinas, que nos llevan
y se congregan en estados, y que el gran desarrollo sale en los Estados Unidos al final del siglo XIX, cuando varios inventos confluyen para crear la sociedad industrial de masas. Estamos hablando... Doctora Aldana, perdón, lo interrumpo. Usted en su libro habla de las 3 fuentes de poder, sí, derivadas, claro, de las 3 sociedades que son armas, dinero y mente. Claro. Que están convulsionando como la economía. Cuéntenos. Bueno, pero déjame terminar un poquito la parte de la sociedad industrial, que es a donde llevamos, porque ahí es donde estamos estancados. Perfecto, perfecto. Entonces, la sociedad industrial, ¿qué hace? Masifica todo. Crea cadenas de montaje y crea el trabajo repetitivo. A ellos no les interesan los esclavos. Y se crea el papel moneda como papel de intercambio. Eso da la posibilidad de crear incentivos monetarios. Entonces es preferible, en lugar de darle fuete digamos, a un esclavo, ponerle un reloj a los trabajadores y obligarlos a cumplir a la obediencia. Entonces, la sociedad industrial se volvió obediencia, memorización. Y todo lo que está alrededor de la sociedad industrial gira en torno a esos 2 principios. Educación de masas es una educación de memorización, de repetición. La salud de masas, la comunicación de masas, el transporte de masas, hospitales de masas, consumo de masas, todo está relacionado, ¿no es cierto?, a la repetición, a la memorización. Entonces, ¿qué es una cosa importante que se desarrolla en la economía industrial de masas? La intermediación. Es básica. No todo el mundo puede ir a comprarle al fabricante, porque ahogaríamos el fabricante. Entonces se crean los intermediarios. Agencias por todas partes, ¿no?, que son los intermediarios. Eso era lógico y era imposible que no pudiera existir sino en esa forma. Ahora, si llegamos a la revolución del conocimiento, ¿cuándo llega? Cuando se digitaliza la información. La digitalización de la información nos permite la personalización. Y entonces llegamos a que en lugar de que las empresas tuvieran un computador gigantesco, cada uno tenía su computador personal. Cambiamos de la masificación a la personalización, ¿cierto? Sí. Entonces, eso también se va desarrollando, y ese concepto es el que Toffler, que para mí es uno de los conceptos más importantes del nuevo siglo, es el prosumo. Producir para nuestro propio consumo. Cuando tú tienes herramientas... Ahí Toffler habló de 2 conceptos, el prosumo, que usted lo recoge, y el fatsumo contra la pobreza, bueno, ¿no? Sí, yo digo el fatsumo, pero es el mismo prosumo. Lo que pasa es que prosumo, Toffler se refiere más a los servicios, y yo digo que el fatsumo también lo relaciono con la fabricación. Vamos a fabricar para nuestro propio consumo. Pero hablemos de prosumo, ¿no? Las tecnologías exponenciales van a determinar la personalización. El futuro es que tú tengas la fabricación personal en tu escritorio y tú tengas la banca personal en tu celular. Eso elimina totalmente la intermediación. Entonces, la sociedad del conocimiento lo que hace es eliminar toda la intermediación. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas se establecieron en la misma forma organizacional como el ejército, piramidal, del general al soldado, del presidente al obrero. Pero ¿qué hace la digitalización? Elimina toda esa pirámide y la reemplaza por computadores. Porque es la única forma de poner en contacto, ¿no?, el fabricante y el consumidor. Ya no necesitamos la intermediación. ¿Sí? Doctora Aldana, y con esto de la pandemia se acelera ese proceso, ¿cierto? Claro, eso es lo que yo digo en el libro. Lo que hicimos con la pandemia fue acelerar. Entonces, fíjate que ya, ¿no es cierto?, ya no hay intermediarios.
Tú no vas a ir a una claro. agencia de viajes a comprar un pasaje, tú lo compras directamente ¿no? A Bianca, Claro. ¿cierto? Tú no vas a comprar, entonces ya inclusive viene el comercio electrónico. Es el contacto directo entre el fabricante y el consumidor. Entonces se acaba la desintermediación. Pero eso acelera la economía, Claro. ¿cierto? ¿Por qué? Porque se crea una retroalimentación constante entre lo que tú vas a producir y cómo son lo que quiere el consumidor con respecto a lo que tú haces. ¿Sí me entiendes? Hay una retroalimentación constante. ¿Y qué va a pasar con la política? La democracia de masas impuso los partidos políticos como intermediarios. En lugar de tener, la democracia es la representación, es el poder del pueblo. Pero se metieron los partidos políticos en la sociedad industrial como intermediarios, ¿no es cierto? Como representantes intermediarios, ¿no es cierto? Sí. En el sistema político. ¿Pero usted cree que eso va a durar en una sociedad donde se elimina la intermediación? Yo creo que es el fin de los partidos políticos. Y si ese es el fin de los partidos políticos, vamos a tener cosas muy interesantes a lo largo de lo que se nos viene en la próxima década. Es que los partidos políticos son la fuente de la corrupción. Ellos, el afán del dinero y de mantenerse en el poder, empezaron a vender puestos públicos, intermediaciones, compra de votos, ¿no? Y todo eso, la sociedad industrial conduce a otras dos cosas. ¿Cómo se producía? Entonces había dos sistemas de producción de riqueza. Uno, el capitalismo, y el otro, el comunismo. El comunismo era las empresas en poder de los trabajadores y el capitalismo, pues, en el poder de los capitalistas. Pero ¿qué pasa ahora con la nueva sociedad? Si tú eres prosumidor, tú eres el dueño de tu propio trabajo. Tú no vas a tener empleados. ¿Para qué tienes empleados? Máximo tendrás a tus hijos de empleados, pero tus hijos son los que te van a enseñar a ti a producir, ¿sí? Entonces se acabó el capitalismo, se acabó el comunismo, se acabó la izquierda, se acabó la derecha, porque esos son partidos intermediarios, son intermediaciones. Sí. Entonces vamos a tener una nueva sociedad mucho más limpia, una sociedad mucho más directa, una sociedad donde se democratiza todo. Donde esa democracia representativa se cae. Se vuelve participativa. Sí. Y vamos a tener una participación de todos los ciudadanos en la creación de riqueza, porque el concepto fundamental es que si tú personalizas la creación de riqueza, la estás democratizando. Si en lugar de pocos producir para todos, todos vamos a producir para todos. O sea, como dice el dicho, todos para uno y uno para todos. Y ese es el fin de los dos conceptos de pobreza y desigualdad. ¿Ya? Sí. Ahora, cuando hablo del cáñamo industrial es porque el cáñamo es la semilla de la nueva sociedad del conocimiento. Es, haga de cuenta, la semilla milagrosa. Es el futuro de la humanidad. Es el futuro que va a darle todo lo que los pobres necesitan para hacer prosumo. Entonces, el concepto que se va a venir ahora es que vamos a crear unos modelos, llamémoslos sistémicos, donde partimos de la base, que es la persona, y que esa persona puede crear comunidades, y que esas comunidades pueden ser productivas, autosostenibles, inteligentes, conectadas, pero también autónomas. Fíjate, se manejan ellas mismas. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces eso nos lleva a un concepto totalmente nuevo de lo que son lo que tenemos actualmente. Esto nos lleva a otros gobiernos veloces, a la velocidad. El nuevo concepto no es
No es derecha, ni izquierda, ni capitalista, ni comunista, ni pobres, ni ricos. Eso son cosas del pasado. Lo que tenemos que cerrar ahorita es información y conocimiento. El conocimiento es el sistema de poder más democrático, porque si yo creo conocimiento, tú también puedes crear conocimiento en base a mi conocimiento, pero el conocimiento puede ser compartido por todos a la vez. La riqueza basada en el conocimiento también puede ser compartida por todos a la vez. Luego el conocimiento nos da los dos atributos más importantes de los sistemas futuros democráticos, ¿no? O sea, la democratización de la política y la democratización de la riqueza. Ese es el concepto del libro. Es revolucionario. No son cambios. ¿Ya? Yo creería, doctor Aldana, que todo el concepto del cultivo del gen que usted maneja, el gen industrial, es toda una revolución también y creería que conjuntamente con el Foro Permanente Mundial tendríamos que hacer un programa especial para ese tema, porque el tema es bien interesante. Definitivamente Colombia tiene que cambiar incluso la normatividad sobre el tema canábico. Y aquí hemos hecho programas en ese sentido con otros científicos del tema, gente que sabe el tema y que Colombia tiene que despertar, porque Colombia esa es su potencialidad para salir precisamente de toda esta pobreza con la que convivimos. Pues, doctor Aldana, es un placer haberlo tenido aquí. Para La Voz del Derecho enriquece mucho sus conocimientos, compartirlos con nuestros radioescuchas y a toda la comunidad latinoamericana que nos acompañan en el programa. Le damos las gracias por empezar este año llenos de positivismo, llenos de esperanza. Entonces, le agradecemos muchísimo, doctor Aldana. Damos un saludo muy especial a nuestro ingeniero del Control Master, el ingeniero Luis Daza, y a quienes nos acompañan en vivo por Facebook y por YouTube y las demás redes sociales. Gracias, doctor Aldana, por compartir estos breves momentos con nosotros e ilustrarnos con sus conocimientos. Muchas gracias, Edgar. Yo creo que ha sido una gran oportunidad de poderme expresar algo que yo tengo desde hace 10 años tratando de mostrarle al país que hay otras cosas, ¿no? Que hay cambios, que se pueden hacer cosas, que no podemos seguir en lo mismo, que no podemos seguirnos combatiendo unos a otros, que tenemos que unirnos. Y la única forma de unirnos es el conocimiento. Dejemos atrás la sociedad industrial que fue la que nos dividió y entremos de frente a la nueva sociedad que es la que nos va a unir. Por supuesto que sí. A todos mil gracias y hasta pronto. Nos vemos en un nuevo programa. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.